sensor ultrasónico HC-SR04 trabaja con un voltaje de alimentación de 5 voltios, tiene un ángulo de cobertura de 15 grados, un rango de medición de 2 a 500 centímetros con una resolución de 0.3 centímetros y posee 4 pines: BCC, TRIG, ECO y tierra. El procedimiento básico para realizar una medición con este sensor es el siguiente. Primeramente debemos poner el pin TRIG a nivel alto por 10 microsegundos o un poco más, y esto constituye una señal de disparo o de activación para el sensor. Luego debemos esperar un pulso de retorno desde el sensor por el pin llamado ECO, y la duración del pulso de salida en el pin ECO es proporcional a la distancia medida según la fórmula que se muestra en la lámina. Distancia básicamente será igual a la duración del pulso por la constante de la velocidad del sonido y dividido entre 2. Ahora, seguramente ustedes están más familiarizados con la constante del sonido, que está expresada en unidades de metros por segundo. 340 metros por segundo es la constante de la velocidad del sonido. En este caso nosotros estamos usando la misma constante expresada en unidades de centímetro por microsegundo, y esto equivale a 1 sobre 29 centímetros por microsegundo, que es la misma constante de la velocidad del sonido expresada en otras unidades. En este caso nos conviene usar esta otra forma de expresión, debido a que vamos a estar midiendo distancias en el rango de los centímetros. Y entonces la distancia va a ser igual a la duración del pulso por la velocidad del sonido y dividido entre 2, debido a que la duración del pulso de salida en el pin ECO es en realidad proporcional al doble de la distancia al objeto detectado, y esto vamos a ver por qué más adelante. Por ese motivo, para hallar la distancia efectiva debemos dividir entre 2. Este es el diagrama para la conexión del sensor con la placa Arduino. Fíjense que estamos energizando el sensor con el voltaje de alimentación de 5 voltios que proviene desde la placa, y estamos conectando el pin TRIG a la entrada digital número 12 en la placa Arduino y el pin ECO a la entrada digital número 13. El protocolo de comunicación de este sensor es bastante simple y consiste del siguiente procedimiento. Como ya habíamos mencionado a un principio, debemos enviar un pulso corto de disparo de alrededor de una duración de unos 10 microsegundos aproximadamente al sensor. Esto constituye una señal de activación para el sensor. En respuesta a ese pulso de inicio, fíjense acá en el gráfico, estamos enviando un pulso de inicio. En respuesta a este pulso de inicio, el sensor emitirá una corta ráfaga ultrasónica a una frecuencia de 40 kHz. Esa ráfaga ultrasónica sale por el emisor del sensor, y cuando choca con un objeto delante, retorna y es recibida o captada por el receptor ultrasónico en el sensor. Ahora bien, apenas la ráfaga ultrasónica es emitida por el emisor, en ese mismo instante el sensor nos provee un pulso de salida que se inicia justamente cuando la ráfaga es enviada. Fíjense, este es el pulso de salida, y termina cuando la ráfaga es detectada nuevamente por el receptor. Entonces, como ya dijimos, la longitud de este pulso de salida es proporcional a la distancia medida al objeto.
En realidad es proporcional al doble de la distancia porque corresponde exactamente con el tiempo que tarda la ráfaga ultrasónica en ir y volver desde el objeto. Entonces, para poder hallar la distancia efectiva, nosotros debemos dividir entre 2 ese pulso, ¿sí? Porque solo nos interesa la mitad de la distancia que recorre la ráfaga. Ahora, en el gráfico estamos viendo otro sensor ultrasónico que posee solamente 3 pines. Este sensor utiliza un solo pin tanto para recibir el pulso de disparo como para enviar el pulso de eco. En el caso de nuestro ejemplo, el sensor HC-SR04 posee 2 pines por separado para recibir el pulso de disparo y otro diferente para enviarnos el pulso de salida. Sí, pero básicamente el funcionamiento de los sensores de 3 y 4 pines, los sensores ultrasónicos de 3 y 4 pines es básicamente el mismo. El algoritmo básico para la lectura del sensor consta entonces básicamente de 3 partes. Primeramente hacemos un disparo, en segundo lugar captamos un pulso de salida que nos retorna el sensor y en tercer lugar usamos esa información para calcular la distancia efectiva hacia el objeto. Entonces, en nuestro código de Arduino, para hacer el disparo vamos a usar las siguientes instrucciones. Con la función digitalWrite vamos a poner el pin trig o el pin de disparo a un nivel bajo. Vamos a generar un retardo de 2 microsegundos con la función delay microseconds para estabilizar la señal. Luego vamos a dibujar, entre comillas, el pulso de disparo. Generamos un flanco ascendente poniendo el pin trig a nivel alto. Le damos la duración de 10 microsegundos a ese nivel alto. Y luego generamos el flanco descendente poniendo el mismo pin nuevamente a bajo. Este pulso de disparo entonces es el pulso de activación para que el sensor empiece a realizar la medición. Una vez hecho este disparo entonces debemos ponernos en posición de escucha para recibir el pulso de salida que debe llegarnos desde el sensor por el pin eco. Entonces, en un segundo paso, recibimos ese eco de respuesta con la función pulseIn, la cual nos permite medir justamente la longitud de un pulso de entrada. En este caso, la función pulseIn recibe 2 argumentos entre paréntesis. El primer argumento corresponde con el número de pin en el cual estamos recibiendo el pulso de entrada y el segundo argumento es una constante que determina qué tipo de pulso estamos esperando, si estamos esperando un pulso alto o estamos esperando un pulso bajo. En este caso el sensor nos retorna un pulso alto, entonces este segundo argumento es la constante high, que en inglés significa alto. Entonces esta función pulseIn se encargará de recibir el pulso de entrada por el pin eco, el pulso alto de entrada por el pin eco y nos retorna la duración exacta de ese pulso en microsegundos. Esa duración la vamos a almacenar en la variable llamada también duración. Luego, para el cálculo de la distancia efectiva, ustedes ya saben, debemos simplemente multiplicar la duración por la constante de la velocidad del sonido, que es 1 sobre 29, y dividir todo entre 2. En este caso, estamos cambiando un poco el orden de las operaciones. Estamos dividiendo la duración entre 2 y estamos multiplicando ese número por 1 sobre 29, que corresponde directamente a dividir todo entre 29 y eso nos da la distancia efectiva a la que se encuentra el objeto.
Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto se encuentra más allá del rango de medición del sensor, cuyo, recuerden ustedes, rango máximo es 500 centímetros o 5 metros? ¿Qué pasa si el sensor no encuentra ningún objeto en ese rango de los 5 metros? Entonces, en ese caso, si la distancia medida sobrepasa el rango del sensor, o si directamente el sensor no ha encontrado ningún objeto dentro de su rango de medición, en nuestro código de ejemplo vamos a imprimir directamente un valor de 0. Ustedes pueden tomar otra estrategia. En este caso, por ejemplo, en vez de imprimir 0, imprimir, digamos, una barra media, o dejar o no imprimir nada directamente. Pero para simplificar el ejemplo, nosotros simplemente vamos a imprimir el valor 0 cuando no encontramos ningún objeto. Acá tengo ya entonces el circuito armado. Tengo el sensor conectado a la placa Arduino. Acá está el código, que básicamente consta del algoritmo y los pasos que hemos descrito en las láminas. Es un código bastante sencillo. Este código ustedes lo van a poder descargar también de nuestro sitio web, y además yo ya he grabado el código a la placa Arduino y en este momento lo vamos a correr. Fíjense entonces que voy a abrir la terminal serial, y lo que hace el código es básicamente mandarnos las lecturas de la distancia detectada por el sensor a través del puerto serial hacia la terminal serial de Arduino. Y en este momento está detectando, debido a que el sensor se encuentra ubicado encima de mi escritorio, entonces en realidad está detectando la distancia hacia el techo de la habitación en la que me encuentro. Ahora, para demostrar que el sensor está funcionando efectivamente, entonces voy a colocar un objeto a una distancia más cercana. Fíjense que si coloco este objeto, me empieza a detectar una distancia de 3 centímetros, 4, y si voy alejando el objeto, la distancia detectada va subiendo: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30, y si quito el objeto, entonces me detecta nuevamente la distancia hasta el techo. Nuevamente, a ver, 2 centímetros, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 20, 33, 35, y nuevamente la distancia hasta el techo.